Dios los bendiga, yo soy el pastor Nipper Vega y en esta tarde, en este día me toca enseñarles a ustedes sobre el puesto del diácono y de la diaconisa. Les invito a que me acompañen en estos minutos que estamos juntos para aprender cómo Dios te va a bendecir a ti por tu servicio a Él. Vamos a comenzar con nuestra presentación, el diácono y la diaconisa. Antes de que podamos hablar de la posición, del rol del diácono y la diaconisa, me gustaría invitarles a ustedes que tengamos un pequeño estudio de dónde se basa, dónde es el fundamento del servicio del diácono y la diaconisa. ¿Y dónde creen que es la base, el fundamento? Claro que va a ser en nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el Antiguo Testamento miramos el modelo del ministerio de servicio de Jesús. En el Antiguo Testamento, en Isaías 53:11, el profeta escribió lo siguiente: Dios a través del profeta se refirió a Jesús como mi siervo justo. Justificará a muchos porque él llevará iniquidad. Isaías 53:11. Desde el Antiguo Testamento estamos viendo que Dios había apartado a su Hijo, a Cristo Jesús, para ser un siervo. Y de allí viene la base de cada diácono y cada diaconisa en la iglesia, porque nosotros como diáconos y diaconisas estamos siguiendo el ejemplo del estilo de liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a avanzar. La mayor parte del ministerio de Jesús se dedicó a nutrir, entrenar a sus discípulos y sanar a los enfermos. También durante su ministerio, Jesús dedicó más tiempo a sanar a los enfermos que a predicar. Sus milagros testificaron de la verdad de su palabra, que Él no venía a destruir, sino a salvar. ¿En qué se dedica en la mayoría del tiempo nuestro Señor? Se dedica a ministrar, a trabajar, a sanar. Más que la predicación, Él se dedicó a servir al ser humano, a las necesidades de cada persona que Él se encontraba. Vamos a seguir aquí. Cualquiera que quiera ser grande entre nosotros, que sea vuestro ministro, y cualquiera que sea el principal entre nosotros, que sea vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser ministrado, sino para ministrar, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Que Él vino ¿para qué? Para servir, no para que le sirvan. Todo diácono y toda diaconisa que está dirigido por el Espíritu Santo se va a dar cuenta que la posición de diácono y diaconisa no es una posición de tener poder sobre la iglesia, no es una posición donde uno se exalta, sino es una posición donde nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo a servir. Porque el diácono y la diaconisa son siervos de Dios y de extensión de la iglesia. Cada diácono y diaconisa que tiene un ministerio exitoso va a asegurarse que su corazón, su mente y su ministerio sea un ministerio de servir a la iglesia. Y más que todo, pues, es servir a Dios. Vamos a seguir aquí. Jesús indicó que la misión de su vida era servir a los demás en lugar de ser servido a sí mismo. Este fue su modelo para el ministerio. ¿Qué es el modelo para el ministerio? Es servir. Mis hermanos, no hay más gozo en el corazón de Jesús que servir a la humanidad. Él dejó el trono del cielo, las riquezas del cielo para ser siervo, para servirnos a nosotros a nuestras necesidades. Y por extensión, Él nos deja un ejemplo para seguir. Y eso es el ejemplo que la mejor felicidad que el ser humano puede tener en su vida es sirviendo unos a los otros. Sigamos. La palabra griega para diácono, diáconos, significa uno que presta servicio a otro, un asistente sirviente. Cuando estudiamos la origen de la palabra griega para diácono, nos damos cuenta que esa palabra es usada para describir a alguien que sirve a los demás. Sí, más que todo, el diaconado es una posición donde una persona se humilla y dice, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a pensar de las necesidades de otros antes de las necesidades mías. Es una posición donde uno se humilla a servir a todos, no importa de su rango, su educación, de dónde vengan. La posición del diácono es uno en que
la persona que acepta ese llamado se acepta a servir a cualquier persona que Dios le trae a su vida. También algo muy interesante, la palabra griega para diácono significa literalmente a través del polvo. Aunque se cuestiona el origen de la palabra, el concepto de levantar polvo sugiere que un sirviente se apresura a servir o esperar a su amo. Qué interesante, ¿verdad? Levantar polvo. ¿Te puedes imaginar eso? Un siervo está esperando a su amo y cuando lo mira, no la piensa dos veces para atender las necesidades de su amo, sino de su maestro, sino se levanta y se va corriendo y atrás de él deja una nube de polvo para poder servirle las necesidades de su maestro, de su amo. Qué interesante, ¿verdad? Que esa es la imagen que el Nuevo Testamento escogió para describir a los siervos de Dios. Ninguno de nosotros que somos diáconos, diaconisas o cualquier otro servicio a la iglesia, ninguno de nosotros la pensaríamos dos veces si miraríamos a nuestro Señor Jesús acercándonos. Nosotros nos levantaríamos y corriéramos y dejaríamos una nube de polvo para servir a nuestro Señor. Vamos a seguir adelante. La idea raíz de diácono es alguien que se extiende con diligencia y persistencia para prestar un servicio a los demás. Esto implicaría que el diácono tiene la mano para prestar servicio impulsado por el amor a los demás con energía y persistencia. ¿Qué es la palabra clave aquí? Otra vez, es servir. El diácono y las diaconisas son siervos de Dios que por su llamado sirven a las necesidades de la iglesia. Y me encanta esta cita aquí que dice con diligencia, con diligencia. De todos los ministerios, cada ministerio debe que ser diligente en sus llamados, pero de todos los ministerios, el diácono y las diaconisas debemos que ser más diligentes para estar atento, tomar iniciativa para las necesidades de la iglesia y de las personas que vienen a nuestro alcance. Todos los seguidores de Jesús debían servir proporcionados ministerios en su nombre. El título diácono, siervo, se aplica a cada cristiano, pero el apóstol Pablo también lo usó en un sentido especial para líderes específicos de la iglesia. Lo que estamos leyendo aquí es que cada miembro de la iglesia, cada discípulo de Cristo Jesús es un siervo. Cada uno de nosotros debemos que aceptar ese título. Pero la Biblia sí aparta un cierto de personas que van a servir en la capacidad de diáconos. Pero si eres diácono o no eres diácono, si eres diaconisa o no eres diaconisa, cada seguidor de Cristo Jesús, del Señor Jesús, es un siervo. Por eso no importa si eres un pastor, un dirigente de la conferencia, si eres un miembro de la iglesia, un anciano, todos nosotros deberíamos que estar dispuestos a servir las necesidades de la iglesia. Pero no todos pueden ser diáconos, aunque tienen un corazón de servitud. No todos pueden ser diáconos porque se necesitan apartar personas especialmente para atender necesidades específicas de la iglesia. Y eso ahorita lo vamos a mirar, qué son el rol del diácono, qué son las cosas que esperamos que nuestros diáconos y diaconisas hagan en la iglesia. Vamos a mirar aquí, Jesús, el ejemplo. En su ministerio terrenal, Jesús mismo fue el diácono por excelencia. Él dio el ejemplo no solo para los diáconos, sino para todos los creyentes. ¿Quién fue el mejor diácono en la historia de la humanidad? Pues fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos deja el ejemplo. Nos deja el ejemplo de que seguir. Y ese ejemplo no solamente es para el diácono y la diaconisa, sino ese ejemplo es para cada miembro de la iglesia. Pero el mejor diácono, el mejor siervo que ha existido en la tierra de la humanidad, en la historia del ser humano, es nuestro Señor Jesucristo. A nosotros nos conviene a seguir el modelo de su liderazgo, que da un liderazgo no para exaltarse, no para recibir honor, elogías, no para que se le dieran medallas, sino era para servir a la comunidad sin esperar nada en regreso. El ministerio de Jesús como siervo proporciona el fundamento teológico para el ministerio de diácono y diaconisa.
A medida que los diáconos y diaconisas siguen el ejemplo de Jesús, deben reclutar a los miembros de la iglesia en una vida de servicio. Todos nosotros debemos que seguir el ejemplo de Jesús y mirar cómo Jesús desarrolló su ministerio. Él desarrolló a otras personas. Y este es un aspecto importante que quizás se han perdido en las iglesias. Ser llamado jefe de diáconos, jefa de diaconisas, primer anciano, anciano, diácono, no es algo que nosotros necesitamos aferrarnos para el resto de nuestras vidas, sino lo que nosotros deberíamos que hacer es usar los talentos, la responsabilidad que Dios nos ha dado para entrenar a nuevos siervos de la iglesia, a nuevos diáconos y a nuevas diaconisas y a nuevos ancianos. No es algo que deberíamos que mantener por todas nuestras vidas con el título, ¿verdad? Sino debemos que desarrollar a más personas como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a entrar a nuestra parte práctica sobre el rol del diácono y la diaconisa. Esta primera parte nos enfatizamos un poquito sobre el modelo de liderazgo de Jesucristo, lo que significa la palabra diácono y pues el entendimiento teológico del diaconado. Ahora vamos a mirar cómo es que el diácono y las diaconisas desarrollan su liderazgo en la iglesia. ¿Qué son las cosas específicas que hacen? Número 1, servir como recepcionistas o ujieres. Sobre todo en las congregaciones pequeñas, los diáconos y diaconisas sirven como recepcionistas y ujieres, saludando a todos los que asisten, ubicándolos de acuerdo al sistema ordenado, dando especial atención a las visitas. También ayudan al pastor y a otros líderes en la revisión de los materiales, himnarios, lápices, sobres de diezmo, Biblias, luces y calefacción, aire acondicionado, manteles y flores, y en el púlpito colocar una caja de Kleenex, un vaso de agua para el predicador, para que los servicios funcionen fácilmente y sin contratiempos, haciendo del culto un deleite para todas las congregaciones. Aquí estamos mirando dos diferentes roles que tienen que ver con ser recepcionistas o ujieres, personas que están dando la bienvenida a la entrada de la iglesia. Es importantísimo, mis hermanos, si usted es diácono o diaconisa, que estemos atentos a las visitas de la iglesia. Ese es el trabajo número 1 del diácono y de las diaconisas, que estemos atentos a quién viene, a quién vaya, así para darles una bienvenida. A menudo vienen personas a nuestras iglesias por la primera vez y están muy tímidas porque no saben dónde están llegando, saben que es una iglesia, pero no saben dónde están los baños, no se saben sentar. Hay mamás que tienen niños que se sienten incómodos. Y entonces el diácono o las diaconisas son las primeras personas que se acercan a una visita, se introducen y les dicen, aquí estamos para servir. Yo soy Nipper, yo soy diácono de esta iglesia. Cualquier pregunta que tú tengas, cualquier duda, aquí estamos para servir. ¿Qué es tu nombre? Estamos muy contentos que nos acompañas en esta mañana. Mira, si tienes preguntas, aquí tenemos los baños, aquí tenemos las clases para los niños, aquí tenemos clases para adultos. Y sin embargo, al final del culto, cada sábado tenemos una comida muy especial y te queremos invitar a comer con nosotros. Entonces, la primera parte de este punto es que el diácono se interesa en las visitas. Hermanos, que no pase en su iglesia lo que me pasó a mí y a mi esposa una vez. Fuimos a visitar una iglesia. Y cuando fuimos a la iglesia, entramos y ¿qué creen, hermanos? Nadie nos visitó. Nadie nos habló, nadie nos dijo nada. Estábamos ahí 15 minutos. Era una sociedad de jóvenes, era una iglesia grande. Y entonces mi esposa y yo pues estábamos buscando un amigo y después de 15 minutos nadie nos había hablado, nadie nos había invitado a quedarnos. Entonces yo y mi esposa dijimos, ¿sabes qué? Vamos a pasar un tiempo juntos. Pero cómo nos hubiera gustado quedarnos ahí, ¿verdad? Mirar a nuestro amigo. Pero nadie se nos acercó, hermano. Que nunca pase eso en cualquiera de nuestras iglesias. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo nos prometió que nos iba a hacer pescadores de hombres. Y a veces nuestro Dios manda a los pecados a nuestra iglesia. Ahí están en nuestra red, pero no tenemos la sabiduría para acacharlos para el reino de los cielos, hermanos. Por favor, diáconos y diaconisas,
Eso es su primera responsabilidad. Segundo, mis hermanos, también aquí estamos mirando que todos los detallitos pequeños de un culto, las cosas que se necesitan para el servicio, los himnos, los folletines para los diezmos, las ofrendas, los Kleenex, cualquier cosa que ayuda a la iglesia a tener sus servicios bien en orden, ese es el trabajo del diácono y de la diaconisa. Y esto es algo en que uno debe que tomar iniciativa. Si eres nombrado diácono o diaconisa, es algo que debemos que hacer sin que alguien nos diga, sin que el pastor nos diga, sino debemos que tomar este papel en serio. Es nuestro trabajo, es el trabajo que Dios te ha dado. Número 2, el cuidado de la propiedad de la iglesia. Los diáconos y diaconisas se responsabilizan de cuidar, mantener y revisar la propiedad de la iglesia, incluyendo la limpieza, las reparaciones, el mantenimiento del terreno, la decoración interior y las renovaciones menores, naturalmente respetando la jurisdicción de los miembros responsables de cada una de estas áreas, quienes fueron elegidos por el comité de nombramientos. Mis hermanos, no seamos como esos trabajadores de Walmart, ¿verdad? Que cada uno está en su propia cosa y si miran que hay un charco de agua, no soy de mantenimiento, ni modos, yo me paso, me voy a hacer mi trabajo. Y nadie se interesa de recoger eso porque no es su trabajo. Así no somos como diáconos y diaconisas. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar el edificio, de todo el edificio mismo, también de afuera del edificio. Todo que tiene que ver con la casa de Dios debemos que cuidar. Yo estuve en el ejército por 8 años y medio en el Marine Corps y nosotros no podíamos pasar por un papel, por un papel de basura que estaba en el suelo sin recogerlo. Porque si nosotros no recogíamos ese papel en el suelo y venía un sargento, nos llamaba la atención. Y eso se me ha quedado a mí, aún como pastor. Yo mido basura, pues porque no soy diácono, no lo voy a recoger. No, yo voy a ser el ejemplo, voy a recogerlo. Y ese es el trabajo del diácono y de la diaconisa, es mirar todas las necesidades y tomar iniciativa. Y hacerle saber al jefe de diáconos. El jefe de diáconos es el que está responsable para reparar cualquier cosa en la iglesia. Vamos a decir que se descompone una llave de agua. Entonces vamos a decirle al jefe de diáconos, mira, aquí encontramos una llave de agua. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Y el jefe de diáconos se va a organizar con su equipo para arreglarlo. Entonces, mis hermanos, una de las responsabilidades mayores de los diáconos y diaconisas es cuidar de la iglesia, de la propiedad de la iglesia. Es sugerir también si se pueden avanzar. En una de nuestras iglesias estamos cambiando las chapas de que tenemos de chapas normales con llave a chapas inteligentes, donde se puede dar un código a la persona, al director de escuela sabática para abrir todos los cuartos de escuela sabática. También como diáconos y diaconisas, esas son cosas que nosotros podemos sugerir para mejorar nuestros edificios. Número 3, seguridad y comodidad. Son responsables de abrir y cerrar el edificio y de encargarse de la seguridad y comodidad de los asistentes a las actividades dentro del servicio. Mis hermanos, uno de los trabajos más importantes que hace un diácono y una diaconisa es de seguridad. Nuestras iglesias son visitadas por muchas diferentes personas y nosotros debemos que cuidar sobre la feligresía. Debemos que cuidar sobre el rebaño de Dios. Si hay cosas en la iglesia que van a causar peligro, una puerta que se está cayendo, ¿verdad? Una ventana que no se queda para arriba y se cae. Cualquiera de esas cosas nosotros debemos que vigilar por la seguridad de la iglesia, pero también debemos que cuidar sobre los miembros de la iglesia. Debemos que estar atentos, especialmente en el mundo que vivimos ahora, que hay peligro por todos los lados. Debemos que tener los ojos abiertos con la sabiduría de Dios para poder mirar quién viene y quién sale de la iglesia. Claro, nuestras iglesias están abiertas. Todas las personas están invitadas. No vamos a juzgar a nadie en que venga a nuestra iglesia, pero solamente porque estamos invitando a todas las personas a nuestra iglesia no significa que nos vamos a dormir o que vamos a cerrar los ojos, sino debemos que cuidar de cada persona y especialmente de nuestros niños de la iglesia. Por eso, como pastor, yo siempre les recomiendo a mis iglesias que sus hijos estén con ellos en el tiempo del culto. Y a los diáconos
que ellos estén atentos si hay niños afuera del área del culto, del santuario, que los animen y que los inviten a que vayan con sus papás. Porque no podemos dejar que nuestros niños estén solos, que estén afuera, ¿verdad? Debemos que estar vigilando la seguridad de nuestra iglesia. Y mis hermanos, por favor, cuando vayan a hablar con un niño o una niña, no lo hagan como si fueran bautizados en limón. Pero así bien serios y bien enojados. No, mis hermanos, con la bondad y la gracia de Jesucristo, vamos a animar a nuestros niños que vayan con sus papás. Yo como pastor, este sábado, miré a unos muchachos de 13, 14 años de edad, y ustedes saben que a esa edad son adolescentes y quieren estar libres. Y yo les estaba animando, muchachos, vamos a la escuela sabática para su clase, para su edad. Oh, ok, no, muchachos, vámonos. Y dice, oh, sí, no, muchachos, vámonos. Y no, así les dije 3 veces. ¿Y qué crees? Después de la tercera vez, fueron. Fui firme, pero no fui grosero. Mis hermanos, como diáconos, debemos que ser amables siempre, usar la bondad, pero debemos que ser firmes y cuidar de todas las personas. Y también debemos que estar atentos a la comodidad de nuestros feligreses, de las personas que están en la iglesia. Si la temperatura está muy alta, préndanle sí. Si la temperatura está muy fría, entonces préndanle calentón. Si están incómodos en las sillas y mesas, busquemos maneras para que las personas se sientan cómodas en nuestra iglesia. Vamos al siguiente punto, el punto número 4. Visitación. Cooperar con el pastor y los ancianos en la visitación de los miembros. Algunas iglesias asignan áreas geográficas y cierto número de miembros a los diáconos y diaconisas para visitar a los miembros en equipos de 2 o 3. Mis hermanos, esta arte de la visitación es una que a lo mejor en unas iglesias es algo de la antigüedad y también de la responsabilidad del diácono. A veces se piensa que el diácono solamente viene, abre el edificio, prende el calentón, paga el AC, mueve sillas. No, mis hermanos, la responsabilidad y el llamado del diácono y la diaconisa es un llamado a un liderazgo espiritual, mis hermanos, apartados, ungidos para que puedan servir a la iglesia. Y mis hermanos, su rol como diácono y diaconisa es una tan importante que debemos que tomar en cuenta las necesidades pastorales en la iglesia. Como diácono y diaconisa, el manual de la iglesia y el manual de diácono y diaconisas te otorga a ti el privilegio de poder hacer visitaciones. Y es algo ahí donde el diácono y la diaconisa pueden hacer un gran apoyo al alcance de almas en la iglesia. Porque el pastor y los ancianos no pueden estar atentos a todas las necesidades, a todas las visitaciones, a las personas que vienen y salen. El pastor y anciano tienen un limitado tiempo y ocupo, ¿verdad? Entonces, los pastores y los ancianos visitan en los tiempos crisis, ¿verdad? Pero los diáconos y diaconisas tienen este contacto estrecho con la iglesia. Ser diácono y ser diaconisa es aceptar el rol de la visitación, de visitar a personas que tienen necesidad, visitar a los que están desanimados, a los que se han alejado de la iglesia, a visitar familias. Obviamente se hace distinción, ¿verdad? Los diáconos ministran a las necesidades de los hombres de la iglesia y las diaconisas ministran a las necesidades de las mujeres de la iglesia. Pero mis hermanos, la visitación es tan importante porque los diáconos y las diaconisas son esenciales. Cuando una iglesia tiene un cuerpo de diáconos y diaconisas que está visitando, esa iglesia es una iglesia que es exitosa. Esa iglesia es una iglesia que es vibrante. Esa iglesia es una iglesia que acacha, perdónenme mi inglés, español pocho, pero que pueden conectarse con las necesidades de su comunidad. Vamos a avanzar. Número 5. Ayudante durante los servicios bautismales. El diácono y las diaconisas tienen un rol muy importante cuando hay servicios y ceremonias de bautismos. Primero, los diáconos preparan el bautisterio. Prenden la agua, se aseguran que la temperatura del agua esté bien, ¿verdad? No queremos asar a nadie, cocer a nadie como pollos, ¿verdad? En agua, y tampoco no queremos bautizar a nadie como pingüinos en hielo, sino deben que preparar el bautisterio.
ayudar a los candidatos masculinos con las batas para el bautismo, toallas y cualquier otra necesidad que se presente, realizar los trabajos físicos relacionados con el servicio. Yo como pastor dependo en los diáconos para hacer todas estas preparaciones. Y le agradezco a los diáconos que yo tengo porque les menciono, vamos a tener bautismo. No te preocupes, pastor, nosotros nos encargamos de todo. Y les digo quién son las personas que se van a bautizar y les hacen saber lo que necesitan traer. Las diaconisas preparan las togas para los candidatos de ambos sexos. Ayudar a las damas a cambiarse de ropa, proveer toallas y ofrecer sus servicios para todo lo que sea necesario. Lavar y guardar las togas, las toallas después de la ceremonia. Eso es un gran trabajo que hacen a nuestros diáconos y diaconisas y ustedes tienen una parte esencial con la ceremonia de los bautismos. Sin ustedes sería un trabajo muy difícil. Vamos a seguir adelante. Ayuda durante la Santa Cena. Las funciones tradicionales son los siguientes. Primero vamos a hablar sobre los diáconos. Se encarga de los arreglos físicos en el santuario como preparar la plataforma, ubicar la mesa de la comunión, sillas, preparar los salones para el servicio de humildad de los caballeros y damas, llenar los lebríos con agua para los hombres durante el servicio de humildad, prestando atención particular a las visitas, los nuevos miembros y a personas de mayor edad. Llenar las vasijas con agua durante el servicio de humildad, prestando atención particular a las visitas, nuevos miembros y participantes de mayor edad. Distribuya agua y cuentas para los hombres durante el lavamiento de pies. Los diáconos tienen un rol bien importante cuando tengamos nuestros servicios de la Santa Cena, hermanos. Y las diaconisas preparan el pan y el jugo de uva. Colocan los emblemas en las mesas de comunión, cubriéndolas con manteles blancos. Recoger, limpiar y guardar los linos y vasos usados en el servicio de la Santa Cena. Aquí también las diaconisas tienen un rol tan importante que hacer. Vamos a seguir aquí abajo. Los diáconos y diaconisas deben ser ordenados por la iglesia para participar en la distribución de los emblemas y en el cuidado de la mesa durante el servicio. Es importante que las iglesias ordenen a sus diáconos y diaconisas para que participen en el servicio de la Santa Cena. Y por final, mis hermanos, vamos a mirar a este punto aquí. Cuidado de la congregación. En muchas iglesias existe una tradición no escrita en que las diaconisas y los diáconos asumen las responsabilidades de organizar la preparación de alimentos para familias de la iglesia que estén pasando por alguna pena moral como la pérdida de algún ser querido. En algunas instancias, cuando una familia de la iglesia está de luto, las diaconisas preparan una comida para la familia invitados después de un entierro. A menudo este grupo también se responsabiliza de la planificación de las fiestas que preceden a una boda y el nacimiento de un bebé. Este es un aspecto importante del ministerio de cuidado y de interés a la congregación. Aquí estamos mirando que los diáconos y diaconisas hacen más allá que abrir las puertas de la iglesia y saludar a las personas que vienen, sino los diáconos y diaconisas se enfocan en las necesidades de la iglesia. Cuando hay una familia que ha estado pasando por un tiempo difícil, un tiempo de luto, o se enferma la familia, entonces ahí es donde los diáconos y las diaconisas entran para poder ministrar las necesidades de la iglesia. Me ha tocado a mí ver que hay nuestras iglesias, que cuando una familia está pasando por algo difícil, están en el hospital, se están recuperando de una cirugía y vienen los diáconos y las diaconisas para ministrar las necesidades físicas de la familia. Estas familias después están tan agradecidos que al resultado por el servicio de los diáconos se entregan sus vidas a Cristo Jesús. Mis hermanos, ser un diácono y ser una diaconisa es mirar las necesidades como Cristo Jesús, el método de Cristo Jesús, y poder ministrar en lo que necesitan la iglesia. Nos interesamos por las visitas, por las personas que están dolientes en nuestra iglesia, por las personas que están alejados. Los diáconos y las diaconisas son el backbone, son la columna de la espalda de la iglesia. Cuando ese cuerpo está fuerte, la iglesia va a prosperar. Y mis hermanos, un comentario para finalizar el día de hoy es cuando uno es jefe o jefa de diaconisas o jefe de diaconisas, todas estas cosas que yo he hablado,
usted se encarga de organizar a los diáconos para que funcionen en estas maneras. Y también el jefe y la jefe de diaconisa trabajan con los ancianos y los pastores de la iglesia para que hagan capacitaciones en la iglesia para que cada diácono y cada diaconisa pueda desarrollar su llamado en ese oficio como Dios lo quiere. Mis hermanos, les invito a mis hermanas también que platiquen con sus pastores, platiquen con sus ancianos. Hay muchos recursos para poder ustedes aprender más sobre cómo servir en este rol. Y los pastores tienen esos recursos que se los pueden entregar a ustedes, y también la conferencia, nuestro coordinador hispano. Bueno, mis amigos, espero que fueron beneficiados por este curso, este tiempo. Dios me lo bendiga y tengan un feliz día.